reflexión de hoy la titulo Profecía autocumplida. La nefasta concentración económica tiene entre sus adeptos a quienes se creen dueños del poder, aunque este sea solo económico y habrá que investigar su legalidad. Dentro de una realidad capitalista que no tiene en nuestro país alternativas de cambio. Pero también participan de ese pensamiento quienes pretenden ser como ellos, por imitación, por aspiracional. Entre sus características están la ambición económica, el individualismo, la vanidad, el mantener las apariencias. Si bien el mundo muestra una sostenida idea capitalista, salvo excepciones, a la que movimientos revolucionarios conservan con mucha militancia y disciplina otros sistemas más redistributivos, con una presencia muy fuerte estatal. La mayoría de los sistemas democráticos pretenden poner límites desde el Estado a esa ambición capitalista, imponiendo regulaciones a sus excesos. Nuestro país es extremadamente rico en recursos naturales y más allá de haber sido una región colonizada por europeos, extrañamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, la fusión de europeos y originarios fue mayor, sin dejar de destacar los genocidios ancestrales de terratenientes a esos pueblos que, estigmatizados y corridos de sus territorios, todavía hoy siguen reclamando sin ser escuchados. La nefasta concentración económica, en sus inicios, estuvo representada por esos terratenientes y colonizadores que saquearon y depredaron sin límites a los originarios, a sus territorios y riquezas. Y aunque ya en esa época existieron patriotas que nos dieron un orden constitucional, la ambición nefasta siempre estuvo al acecho. Volviendo a marcar diferencias con nuestros vecinos latinoamericanos, y ya en el último siglo, tuvimos un Juan Domingo Perón, que con una visión estratégica encontró en la tercera posición una forma de lograr cambios estructurales con una formidable capacidad transformadora, convirtiendo a nuestro país en una potencia mundial, ya que a las riquezas en recursos naturales y humanos incorporó una capacidad industrial, logrando sustituir una gran parte de importaciones en búsqueda de la soberanía económica. Y hasta nos dio una nueva constitución, la de 1949, de avanzada para esa época, con una organización basada en los derechos de los habitantes, preservándolos de los saqueos y abusos de los nefastos concentradores. Que fuera sepultada esa constitución y ninguneada luego del golpe del 55 y ni siquiera citada en la reforma de 1994. ¿Qué país diferente tendríamos hoy con la vigencia de la Constitución de 1949? Pero apareció la guerra imperial, que con poder económico se alzó con el poder político de manera ilegítima en 1955, proscribiendo, persiguiendo y aniquilando todo vestigio de ideología del derecho y del bienestar de la población. A partir de ese hecho, la nefasta concentración generó un antiperonismo, un odio que persiste hasta la actualidad. Fueron años muy duros para quienes pensaban diferente, pero 18 años después la resistencia logró que vuelva a asumir su líder. Tal vez más condicionado, más acotado y aislado en sus movimientos estratégicos, pero su muerte fue el inicio de una venganza más sanguinaria y bestial que la del 55. Y además fue una forma de evidenciar la demencia que genera ese fundamentalismo capitalista, individualista, que solo ambiciona el sálvese quien pueda y deja a la sociedad merced del saqueo de riquezas y derechos.
Luego de esa dictadura genocida, volvió la democracia, pero con 30.000 desaparecidos, además de la instauración del miedo disciplinador, que provocó un daño irreparable en la aniquilación de dirigencia del campo popular. La persecución a la subversión, ese era el nombre que se le daba, fue la forma de estigmatizar a la rebeldía juvenil y dirigencial que pretendía defender los derechos conquistados. Pero la nefasta concentración económica, con el apoyo del imperio, encontró a través del poder judicial en Latinoamérica debilitar al campo popular y perseguirlo sin los militares que habían quedado expuestos en los distintos procesos desestabilizadores. Aunque por el poder logrado por Evo en Bolivia, volvieron a salir de los cuarteles. En nuestro país, luego de la dictadura y comenzado un periodo democrático con Alfonsín, este nefasto poder económico, y lo aclaro porque el poder político es de la ciudadanía, del pueblo, de los habitantes, que ilegalmente usaron los militares y hoy el partido o la mafia judicial, comenzó a ejercer a través de los medios hegemónicos una estrategia de guerra cultural, donde se privilegió la demonización del oponente, incluso usando los dineros del Estado por pauta oficial para devaluar a la política y al propio Estado como ordenador de la economía y redistribuidor de las riquezas y los recursos de la tierra, que no deben ser saqueadas por los que ostentan el poder económico. En estos 40 años de democracia, por medio de la guerra cultural, fueron instalando la profecía autocumplida de que el poder es de ellos, que el poder económico está por sobre el político, que siempre estuvo en manos del ciudadano y que por la Constitución es solo prestado para su representación y que habrá que modificar dado los abusos y las tergiversaciones del partido judicial sin representación alguna, vienen ejerciendo de manera ilegal. Convoco a los ciudadanos de bien que salgamos a defender los derechos mientras estén vigentes, antes que sea tarde y los perdamos. Defendamos el derecho a una alimentación saludable. Defendamos el derecho a una vivienda digna. Defendamos el derecho a trabajar con una remuneración que permita satisfacer la vida digna. Defendamos los derechos de los trabajadores en la participación de las ganancias de las empresas. Defendamos los derechos adquiridos de una jubilación que permita satisfacer una vida digna para quienes trabajaron toda su vida, aunque les falten años de aporte por la inestabilidad generada por la nefasta concentración económica. Defendamos el territorio de los terratenientes que se creen con los derechos sobre la tierra y cercenan los derechos de circular por el territorio de la patria, ejemplo del lago escondido. Defendamos los derechos de poder pagar los servicios públicos y que dejen de ser un negocio de empresas que fugan sus excedentes al exterior. Basta de privatizaciones sin control de costo del servicio y rentas acordes con tarifas accesibles. Defendamos nuestra moneda. Estricto control de cambios. Basta de fuga de divisas. Basta de utilizar monedas extranjeras para operaciones en nuestro territorio. Los inmuebles deberán comercializarse en pesos, con estricto control estatal a través de depósitos en bancos oficiales. Basta de que el negocio inmobiliario sea un nicho de fuga de divisas y basta de unidades vacías usadas para la especulación. Defendamos los derechos en salud. Necesitamos transformar el sistema con interacción entre el Estado, los sindicatos y los privados para poder acceder a la atención como derecho esencial. Defendamos los derechos de justicia, el derecho de votar en provincias con constituciones vigentes. Basta de proscripciones. Basta de mafiosos cortesanos que pretenden ejercer poderes inconstitucionales. Defendamos los recursos mineros.
con una retribución a la provincia como prevé la Constitución, pero al menos debe ser el 80% de su valor, dado que los costos de inversión hoy son irrelevantes y además permitiendo un saqueo de recursos donde el Estado deberá intervenir respaldando a la provincia, al menos que podamos reformar la Constitución y esto se cambie. Defendamos la democracia con un modelo de Estado que esté a favor de los ciudadanos y no del poder ilegal de la nefasta concentración. Hoy la única líder que puede enfrentar a ese poder es Cristina. Hay que movilizar el 25 de mayo a la 9 de julio para que sea un testimonio de la ciudadanía, activa por un Estado presente en un país rico en recursos naturales y humanos.